quería compartir con vosotros la espectacular transformación de este chico en tan solo 2 meses. La podéis ver aquí en pantalla, así como traduciros al español la rutina de entrenamiento con la cual logró esta transformación y su dieta. Creo que puede ser de utilidad real a mucha gente, sobre todo por la gran mentira que supone la comunidad fitness, llena de gente que usa hormonas anabólicas y se declaran naturales y venden sus 1000 métodos de entrenamiento, asesorías, productos, en definitiva, caraduras y sinvergüenzas. El chico que vemos en pantalla es todo un ejemplo de cómo hacer las cosas bien, sin engañar, todo lo comparte gratis, sin confundir a la gente, tiene gran sentido del humor y un ejemplo de que de manera natural se puede llegar lejos. Os dejaré su canal por la descripción. En pantalla hemos visto su físico en transformación de 2 meses, luego en 1 año y medio y 2, en 3 años. Mira, en este momento decía que pesaba 79 kilos, midiendo un 83 de altura. Aquí ya había conseguido un físico genial, me encanta, tiene una estructura que mola bastante. Y este sería el físico que tiene ahora, actualmente. Se nota que ha ganado más masa, aquí se ve claro, está más tapado, pero está más grande y bastante. Su sistema para entrenar consta de 2 rutinas. La rutina A se compone de 3 ejercicios, sentadillas, press de banca y chin-ups, todos en 3 series de 5 repeticiones. Y la rutina B serían 4 ejercicios, de nuevo sentadilla, press militar, peso muerto y otra vez chin-up, igualmente en 3 series de 5 repeticiones. En cada rutina puedes añadir un ejercicio aislado, a tu gusto, para mejorar las partes que se te quedan atrás, tus puntos débiles, los gemelos, para otros la espalda, y las rutinas se alternarían. Así, lunes rutina A, miércoles rutina B, viernes rutina A, y la semana que viene pues por lunes rutina B, miércoles rutina A, viernes rutina B y vuelta a empezar. Y luego el tema de los pesos, pues se usa el mismo peso para todas las series. Tenemos que aumentar por día en todos los ejercicios 2,5 libras y en la chin-up 1,5 libras, que sería 1,1 kilos y 0,7 kilos respectivamente. Esto lo tendréis que adaptar a lo que haya en vuestro gym, porque por ejemplo al gym que yo voy el mínimo es 1,25 kg, así que cuidado, cuidado. Luego si fallas el nuevo peso 2 días seguidos, bajas al anterior, y si fallas de nuevo, pues te tomas una semana de descarga reduciendo el peso en un 50% de lo que sueles levantar. Ah, y este hombre hace series para calentar con un 50% del peso que le toca. Y ahora vamos a mostrar al hombre haciendo las rutinas. Aquí vemos cómo hace sentadillas profundas. Aquí el press de banca con la máquina esta que es segura. Y aquí las chin-ups con un cinturón con pesas. Y aquí empieza la rutina B, pues haciendo otra vez sentadillas profundas. Y luego aquí es el press militar, ahí dándole caña. Y luego aquí haciendo el peso muerto. Y esta es su novia, que también hace la misma rutina que él. Y aquí de nuevo pues chin-up, que por cierto el chico dice que si no puedes hacer ninguna, que las hagas negativas hasta que consigas hacer 5. Aquí en este vídeo te explica cómo se hacen, básicamente bajando lo más despacio que se pueda. Y esto sería un ejemplo de ejercicio aislado para las 2 rutinas, para mejorar puntos débiles. Y sobre el tema de la dieta, pues depende de si quieres ganar peso o de si quieres perderlo, así que depende de ti. El chico este lo hizo de las 2 maneras, primero para perder peso y luego para ganar masa. En cualquier caso, tienes que ir a una web para calcular calorías, por ejemplo lo de Free Dieting, que pondré en la descripción, y ahí calculas tus calorías de mantenimiento. Si quieres perder peso, tienes que cortar entre 100 y 500 calorías y consumir entre 1,8 y 2,1 gramos de proteína por día. Y si quieres ganar peso para construir masa, pues tienes que añadir entre 100 y 200 calorías por día y consumir entre 1,3 y 1,8 gramos de proteína por día. ¿Y cómo calculas tus proteínas? Pues tienes que multiplicar tu peso por los gramos de proteínas que vas a tomar, por ejemplo 90 kilos por 1,8 gramos, lo que te da 162 gramos por día. Este hombre tampoco recomienda tomar suplementos de proteínas, es una pérdida de dinero absurda. Muchos canales fitness pues lo usan para engañar a los que le siguen y sacarles la pasta. Una persona natural puede sacarlo perfectamente de la comida, no necesitas que te saquen dinero. No se recomienda ganar ni perder más de 1 kilo a la semana para evitar estrías y pellejos colgantes. Para eso tienes que pesarte toda la semana, para controlar que no te pasas.
Este hombre también recomienda la aplicación MyFitnessPal, que con ella puedes llevar un seguimiento de tu alimentación con las proteínas, con las calorías y además está en español. Este hombre tampoco recomienda hacer cardio. Con el control de las calorías en la comida ya es más que suficiente. O sea que el chico no aconseja cardio. Y bueno, eso sería todo. Este chico es un ejemplo de que se puede conseguir un físico natural muy bueno en poco tiempo. Un chico honesto, que no vende motos ni se aprovecha de la gente, como otros. Por cierto, el nombre de su canal precisamente es El Último Natural y lo pondré en la descripción y aquí arriba. Y bueno, espero que os sirva de ayuda. Me despido, nos vemos.